Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes durante la transmisión, que usted, mi Dios, cuide estos medios, que usted, Padre bendito y glorioso, proveas todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta transmisión y las que vienen de aquí en adelante para poder transmitir este mensaje. De igual manera pedimos tu dirección y la bendición de tu Espíritu Santo para que nos dirija a través de las sagradas escrituras, a través de tus testimonios, y así, Señor, nos hagas recordar de dónde hemos venido y para dónde vamos. Así pues, Señor, nuevamente te ruego y te suplico que pongas ese carbón encendido en mis labios, que uses mi mente, mis manos, mis oídos, mi boca, para que podamos transmitir tu palabra. Así pues, Señor, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, y tu pueblo dice amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar nuestra serie de estudios en esta noche que se llama Las trompetas a la luz del santuario. Y vamos a comenzar abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y comenzaremos leyendo el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3 nos dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando vamos nosotros al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que hay una bienaventuranza, hay una felicidad, hay un gozo para aquellos que estudian este libro. Este libro de Apocalipsis es el hermano gemelo del libro de Daniel. Esta es la continuación del profeta Daniel. Y cuando nosotros seguimos avanzando, vamos a encontrar que en el libro de Apocalipsis, aparte de esta bienaventuranza del versículo 3, hay otras 6 más bienaventuranzas para el pueblo de Dios, para el remanente, para el que estudie este libro de Apocalipsis. Allá en el Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13 viene otra bienaventuranza, y esa bienaventuranza es para los que descansan, para los que duermen, para los que mueren en el mensaje del tercer ángel. Por eso, Seminario Profético Historicista de Guatemala está haciendo esa labor de estar presentando el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de Daniel y Apocalipsis, el mensaje de verdad presente para este tiempo. Cuando seguimos avanzando, vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 16 y miraremos el versículo 15, Apocalipsis 16, 15, que hay otra bienaventuranza para los que estudian el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 16, 15. Y aquí yo vengo como ladrón. Y miren la bienaventuranza. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que los que estudian el libro de Apocalipsis van a estar velando, van a estar guardando sus vestiduras, van a estar pidiéndole a Dios esa santificación. Le van a estar pidiendo no manchar sus vestiduras, porque el libro de Apocalipsis nos enseña que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Así es como comienza el capítulo 1 y así es como termina el capítulo 22. Viene Él pronto. Y dice que viene como ladrón en la noche, mas sin embargo hay una bienaventuranza para los que están velando y orando y estudiando el libro de Apocalipsis. Allá en el capítulo 19 de este mismo
libro de Apocalipsis, encontraremos que hay otra bienaventuranza en el versículo 9 para los que leen el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19, y miren lo que dice el versículo 9. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El libro de Apocalipsis de igual manera nos hace la invitación para prepararnos para esta invitación a la cena de bodas del Cordero. Por eso no hay que tener temor el estudiar el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es un libro que ha sido desellado, que ha sido revelado. El mismo libro nos está diciendo que es un libro que se puede entender. Cuando nosotros seguimos avanzando en el libro de Apocalipsis, encontraremos que en el capítulo 20 y el versículo 6 hay otra bienaventuranza. Miren lo que dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso quiere decir que si nosotros nos mantenemos firmes en lo que dice el libro de Apocalipsis para prepararnos para la cena de bodas del Cordero, leyendo el libro de Apocalipsis, donde nos enseña que Cristo viene pronto, tendremos parte en esa resurrección. Claro, los que morimos o estemos vivos, y en dado caso que Dios diga que hay que pasar al descanso en este periodo, saldremos en la resurrección especial, que también es una bienaventuranza, como leímos en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 13. Ahora, si seguimos mirando, viene en el versículo 7 del capítulo 22, Apocalipsis 22 y el versículo 7, otra bienaventuranza. Esta sería la sexta bienaventuranza que viene en el libro de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso nos quiere decir que debemos de guardar lo que está escrito. No lo que diga el hombre o lo que diga el pastor o lo que digan los teólogos. No, lo que está escrito aquí debemos de guardarlo. Debemos de dejarlo tal y como está escrito. No quitarle, no añadirle. Y nuestra última bienaventuranza dice en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 14. Miren lo que dice. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Entonces miramos nosotros que hay 7 bienaventuranzas. La última bienaventuranza es que hay una bendición para los que guardan los mandamientos de Dios, que hay una bendición, como decía Apocalipsis 19, para los invitados a la cena de bodas del Cordero. Y de igual manera para los que mantienen sus ropas blancas, para los que están esperando la venida. Pero la séptima bienaventuranza nos hace la invitación a que nos mantengamos leales a Dios para tener derecho al árbol de la vida. Ahí tenemos nosotros las 7 bienaventuranzas que nos enseña el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis vienen, como vamos a mirar, 7 bienaventuranzas, pero también la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, nos enseña 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 ángeles. Es decir, que el número 7 se encuentra repetidamente en el libro de Apocalipsis. Eso nos quiere decir que hay 7
periodos de igual manera en el libro de Apocalipsis. Por eso te hacemos la invitación nuevamente a que nos sigas acompañando durante estos días para estar estudiando estas 7 trompetas. Pero como ustedes van a mirar ahí en su pantalla, van a mirar ustedes que le hemos titulado a esta serie las trompetas a la luz del santuario. Son 7 trompetas. Y vamos a mirar nosotros que el santuario es sumamente importante para comprender el libro de Apocalipsis. Vamos a entender que es sumamente importante que nosotros comprendamos el asunto del santuario. Nos vamos a centrar en el día de hoy para poner las bases para el día de mañana. Y vamos a mirar nosotros primeramente el asunto del santuario. Este asunto del santuario, la Biblia nos lo menciona en el libro de Éxodo, capítulo 25 y el versículo 8, donde el profeta Moisés, el siervo Moisés, recibe de Dios la orden de hacer un tabernáculo o un santuario de acuerdo a un modelo que se demostró a él. Y en el versículo 9 nos enseña que Dios mandó hacer ese tabernáculo porque él iba a morar en ese tabernáculo. Cuando leemos el libro de Hebreos en el capítulo 8, versículos del 1 al 3, nos va a decir que el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Específicamente, Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice que hay un santuario no hecho de manos, sino hecho por el mismo Dios, pero que está en el cielo. Por eso se le llama el santuario celestial. Para buscar la evidencia, vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 8 y miraremos en los versículos 2 específicamente. Dice, ministro, hablando de nuestro Señor Jesucristo, del santuario. Y luego miren la palabrita que aparece ahí. Y del verdadero tabernáculo. Es decir, del tabernáculo original que el Señor levantó. Es decir, que el Señor hizo y no el hombre. Es decir, que este santuario lo hizo Dios y no el hombre. Por eso a Moisés se le dio una figura de lo que debía hacer. Ahora, vamos a hacer la conexión entre el santuario y un evento importante que ocurrió, que el asunto del santuario fue lo que hizo que un pueblo escogido llegara al conocimiento de la verdad. Van a mirar ustedes en su pantalla esta ilustración, que es la que ustedes están mirando actualmente, ahorita en su pantalla. Y ustedes están mirando ahí en su pantalla, dice el fin del mundo. Y aparece octubre 22 de 1844. ¿Por qué es que en la serie de estas trompetas hemos colocado esta imagen, este periódico que circulaba en el año 1844? Porque vamos a mirar nosotros que este tema de el santuario fue el asunto o fue el tema o fue la doctrina que reveló un error que los mileritas tenían. Y el santuario mismo va a ser el que nos revele el error que en la actualidad se está viviendo.
porque el mismo error que se está teniendo ahorita en la interpretación de las trompetas, el santuario nos las va a aclarar. Así como el error que tuvieron los mileritas en 1844, el santuario fue el que les aclaró ese error a nosotros en el pleno año del 2020, es el que nos va a aclarar las trompetas. Y esperamos en Dios que al finalizar esta serie de las trompetas, tomemos una posición y que seamos humildes, que seamos sencillos, como los mileritas fueron cuando fueron a estudiar el santuario y reconocieron en que estaban equivocados, no en los acontecimientos, sino que ellos estaban equivocados en las fechas. Y vamos a mirar nosotros que en la actualidad el santuario es lo que nos va a revelar quienes están equivocados en este tiempo y que tienen que ser como los mileritas, humildes para reconocer ese error. Por eso vamos a mirar nosotros que la mensajera del Señor en el libro El Evangelismo, en la página 165, nos dice, hablando del santuario, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial. Fíjense cómo es ella en unas simples frases inspiradas por el Espíritu Santo. Nos dice que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Podemos mirar nosotros que si hay una correcta comprensión, también en la actualidad hay una mala comprensión del ministerio del santuario celestial. Cuando nosotros vamos a la historia, vamos a encontrar que a través de los años 1900 se empezaron a introducir dentro de la iglesia diferentes interpretaciones en respecto a el santuario. Y vamos a mirar que esas diferentes interpretaciones se han venido arrastrando del santuario a nuestro tiempo. Por eso la mensajera del Señor va a seguir diciendo, hablando de el santuario como fundamento de nuestra fe. Miren lo que ella misma sigue escribiendo en la página 165 del libro El Evangelismo. Ella escribió, el pueblo de Dios, ¿quién es? El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Así que podemos mirar nosotros que en esta introducción de las trompetas necesitamos conocer por nosotros mismos el asunto del santuario celestial. Necesitamos conocer por nosotros mismos el asunto del juicio investigador. Necesitamos conocer por nosotros mismos el ministerio del gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo la Biblia es, lo que nos está diciendo el espíritu de profecía es que vayamos nosotros a la Biblia, que vayamos nosotros a los testimonios y que por nosotros mismos investiguemos el asunto del santuario, el asunto del juicio investigador y el asunto de nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que él está desempeñando
y en qué tiempos Él está ministrando. Por eso seguimos avanzando y miraremos otra exhortación que la mensajera del Señor nos hace. Y miren lo que ella dice en el libro Cristo en su santuario, en la página 19. En lo futuro, miren nada más. Y esto ya es para nuestro tiempo, mis queridos hermanos. En lo futuro se levantarán, dice ahí, engaños de toda clase. Y luego ella hace la invitación. Y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. El enemigo, fíjense nada más en dónde va a meter su mano el enemigo, es decir, Satanás. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay un santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a algunos a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad? Y luego miren la exhortación que ella hace. Sino en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años. Ahí tenemos nosotros que en este tiempo ella estaba profetizando que se levantarían falsos maestros, falsos pastores, falsos teólogos que van a introducir falsas teorías, falsas interpretaciones de acuerdo al santuario y a otros puntos en relación con el santuario. Por eso es bien importante que ella decía que debemos de estar pisando en terreno sólido. Y ella nos acaba de decir que el santuario es el fundamento de nuestra fe. Si nosotros, como dice ella, comprendemos correctamente el santuario, seremos librados de todas estas falsas teorías, de todos estos falsos engaños. Pues precisamente, mis queridos hermanos que nos están acompañando, hoy en día el santuario nos va a revelar el punto de quienes están en la correcta interpretación de las trompetas y quienes están equivocados en el asunto de las trompetas, en su forma de interpretar estas 7 trompetas. Les decía yo que en la época de los pioneros adventistas, en la época de los mileritas, el santuario fue fue la clave, dice ella, fue la clave que reveló el engaño en los que estaban los mileritas, y el santuario mismo fue los que los trajo a la verdad. ¿Quieren saber dónde está escrito? Miren lo que ella nos va a decir. Esta cita es sumamente importante y esta cita se encuentra en El conflicto de los siglos. Miren cómo está escrito ahí. A mí me llena de gozo esta cita. Dice la mensajera del Señor: el asunto del santuario. Miren cómo está escrito ahí. El asunto del santuario, dice ahí, fue la clave. Así que nosotros podríamos decirle también, el asunto del santuario es la clave para interpretar correctamente las 7 trompetas. Miren lo que sigue diciendo en El conflicto de los siglos, página 420. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Hoy en día, de igual manera, hay un misterio, pareciera, en el asunto de las 7 trompetas.
Pero gracias a Dios que Dios le ha dejado a este pueblo, a este remanente, una doctrina tan esencial que nadie más tiene, sino solamente el pueblo adventista. Y gracias a Dios que hoy en día tenemos las sagradas escrituras, tenemos los testimonios, tenemos los escritos de los pioneros para comprender el asunto del santuario. Porque así como a ellos, dice que fue la clave que aclaró el misterio del desengaño que se llevaron en 1844. De igual manera, mis queridos hermanos, el santuario va a ser la clave que nos va a aclarar el misterio de las 7 trompetas, que nos va a desengañar si las 7 trompetas están para el futuro o si estamos viviendo en alguna de las 7 trompetas. Y miren cómo sigue diciendo la cita. Miren cómo se sigue desarrollando. Esta cita me encanta y dice así: el asunto del santuario reveló todo un sistema de verdades. ¿Qué es lo que revela la verdad, mis queridos hermanos? Sabemos que la Biblia nos dice que hay 3. La Biblia clasifica verdad en 3 maneras. Primero dice que la palabra es verdad. Luego nos dice que tu ley es verdad. Luego nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero ahora nos está diciendo también que el santuario nos revela la verdad. Y el santuario es el que nos va a revelar la verdad acerca de las 7 trompetas. Dice, el asunto del santuario fue la clave que reveló todo un sistema de verdad. Y luego miren lo que sigue diciendo, que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, de que el asunto del santuario es de suma importancia para el remanente del día de hoy? Le damos gracias a Dios que Dios ha levantado y está levantando a diferentes hermanos en diferentes partes del mundo para traer nuevamente el asunto del santuario y la correcta interpretación de las profecías. Y saben que Dios envió a mensajeros para aclarar el asunto de 1844. Uno de ellos se llamó Irán Edson, quien en compañía de Owen Crosier y otros hermanos se fueron a las Sagradas Escrituras y empezaron a escudriñar, empezaron a estudiar el asunto del santuario. Y ellos descubrieron el gran error que ellos habían tenido en 1844. Ellos descubrieron que el santuario fue la clave que les quitó ese velo de los ojos, que les quitó el desengaño, el engaño en el que ellos estaban. Y se dieron cuenta, gracias al santuario, en la correcta interpretación de los 2300 tardes y mañanas. De igual manera, te vuelvo a repetir, el asunto del santuario es lo que nos va a revelar la correcta interpretación de las 7 trompetas. Mira lo que sigue diciendo la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos en la página 420. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino
en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Hoy, de igual manera, el error de las trompetas que las están colocando en diferentes periodos, lo que muchos andan enseñando, el santuario no los va a revelar. Porque la cita sigue diciendo que lo que le pasó a los adventistas del gran movimiento, dice, debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Lo mismo les está ocurriendo a los que están malinterpretando las 7 trompetas. Están en un error. Así como lo estuvieron los mileritas en aquel tiempo y que gracias al asunto del santuario llegaron a la verdad. Sin embargo, la cita sigue diciendo, sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Así que ustedes pueden mirar ahí, mis queridos hermanos, que el asunto del santuario es lo que nos va a revelar el error en lo que ahora se están interpretando las trompetas. Y miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Podemos aprender mucho y por eso es que estamos aquí, para aprender lo que se nos está enseñando en la actualidad. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. Por eso aquí te vamos a presentar la palabra de Dios y los testimonios. Y luego miren, el pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde él está intercediendo por su pueblo. Así que ahí tenemos las primeras evidencias, hermanos, de lo importante que es el santuario, especialmente el santuario celestial. Si tú no has estudiado el asunto del santuario, te invitamos a que leas Cristo en su santuario. Te invitamos a que leas el conflicto de los siglos. Te invitamos a que vayas a las Sagradas Escrituras y mires cómo estaba establecido el santuario, cómo estaba dividido, cuáles eran sus utensilios sagrados, en qué parte del santuario estaban acomodados, cómo es que estaban distribuidas las 12 tribus de Israel, quiénes eran los que trabajaban en el santuario, cuáles eran las fiestas del santuario, cuáles eran los ritos del santuario, cuáles eran los sacrificios del santuario. Y vamos a mirar que durante esos estudios vas a comprender el asunto del santuario. Ahora, estamos mirando ahorita que estamos colocando las bases para los demás días donde vamos a estar tratando con las 7 trompetas. Hoy solamente nos vamos a concentrar en poner el fundamento. Y el fundamento es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está mandando a estudiar el santuario. Y los testimonios nos están diciendo
que el asunto del santuario va a ser la clave que nos va a revelar la verdad. Y el asunto del santuario es lo que vamos a ir tratando durante estos días en compañía de las trompetas. Ahora, mucha gente, muchos hermanos conocen mejor a los predicadores de este tiempo que a la interpretación que siempre se ha tenido en el pasado y que como adventistas adoptamos el método histórico profético para comprender el libro de Apocalipsis. Muchos creen que no hay material de estudio para estudiar las trompetas. Sin embargo, vamos a mirar que muchos, incluyendo la Mensajera del Señor, tienen demasiados artículos donde podemos ir y agarrar información en compañía de la Biblia para tener una comprensión exacta de las trompetas. Dios no nos ha dejado en tinieblas. Dios nos ha dado lo que necesitamos para comprender el libro de Apocalipsis. A uno de estos hombres que el Señor utilizó fue a este pastor que escribió en la Advent Review, en Sabbath Herald, algunas páginas en relación a las 7 trompetas. Y el pastor Alonzo Trevier Jones, miren lo que él escribió. Las 7 trompetas, hablando de Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, nos dice que hay 7 trompetas. Y él nos explica en relación a las 7 trompetas. Las 7 trompetas son 7 fases de la historia entre las naciones del mundo, ya que son conexión con la historia de la iglesia. Cada una de las trompetas está directamente relacionada con la historia de la iglesia. Particularmente, las primeras 4 vienen como consecuencia de la apostasía que se muestra en los sellos. Si te das cuenta, el pastor Alonzo Trevier Jones ya nos está haciendo una conexión entre las 7 iglesias y los 7 sellos, y dice que en consecuencia de las 7 iglesias y de la apostasía que se revela en los 7 sellos, se incrusta las 7 trompetas. Eso ya nos está dando un poquito de evidencia que lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, donde nos va a hablar de las 7 trompetas, nos va a decir en el versículo 2, y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Así como también nos dice que Cristo camina en medio de las 7 iglesias, y que de igual manera Cristo tomó el libro de la mano del que estaba sentado, y cuando lo abrió, se abrieron los 7 sellos. Se fueron abriendo uno por uno. Y en consecuencia vienen las 7 trompetas. Otro pastor que de igual manera nos vamos a estar utilizando en esta serie de las 7 trompetas es este que ustedes miran en su pantalla. Vamos a estar utilizando estos artículos también. Y aquí nos aparece, y vamos a ir versículo por versículo al estar analizando las 7 trompetas. Dice aquí, al sonar de las 7 trompetas de Apocalipsis, capítulo 8, y el versículo, capítulo 8 y capítulo 9,
específicamente de alguien que fue un personaje muy importante para la iglesia. Ustedes lo pueden mirar ahí en su pantalla. Es del autor James White, exactamente el esposo de la mensajera del Señor. Pues él escribió este libro que se llama El sonar de las 7 trompetas de Apocalipsis. Y él nos ayuda a comprender las 7 trompetas. Él nos va a ayudar a interpretar versículo por versículo, párrafo sobre párrafo, palabra por palabra, para tener la correcta interpretación de las 7 trompetas. Mira lo que él escribió en este librito. Aquí nos va a decir, ahí lo tenemos en la pantalla y dice, el sonar de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Las grandes y principales características de las visiones de Daniel fueron los 4 grandes gobiernos de la antigüedad, comenzando con el reino babilónico y terminando con el romano en su forma papal. Sin embargo, así no fue con Juan. Él vivió cuando 3 de esos gobiernos habían ya pasado y el cuarto y último aún existía y se encontraba a la altura de su gloria como monarquía universal. Y miren lo que dice. Bajo ese gobierno, Juan había sido desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Cristo Jesús. Por consiguiente, en vez de predecir el surgimiento de triunfo de cualquiera de esos 4 grandes gobiernos, fue su parte el emitir la historia profética de la caída del último de los 4 y darnos los diferentes medios por los cuales el gran sistema perseguidor llegaría a la ruina. Luego sigue diciendo, el primer paso decisivo en la caída de Roma fue la transición de la silla imperial del occidente hacia el oriente. Hasta entonces, su unidad había sido muy fielmente preservada. Después de eso, la división y subdivisión estuvieron a la orden del día hasta llegar la ruina final del imperio. Y luego miren lo que va a decir en este párrafo que sigue. Y entiendo, está hablando el pastor James White, y entiendo que el sonar de las 7 trompetas son señales. Dice aquí, y entiendo que el sonar de las 7 trompetas señala las instrumentalidades mediante las cuales el imperio romano habría de ser derrocado, trastornado y finalmente llegar a la ruina. Así que él nos está diciendo que las 7 trompetas son castigos para tanto el imperio romano y, como lo vamos a mirar ahorita, para el imperio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que en el Apocalipsis 17 nos dice que es la Gran Babilonia. Miren lo que sigue diciendo. Este párrafo nos va a ayudar para comprender la primera, la segunda y la tercera trompeta. Miren cómo empieza este párrafo. El imperio, después de Constantino, fue dividido en 3 partes. Por lo tanto, el frecuente comentario, miren lo que dice, 1/3 parte de los hombres, aludiendo a la 1/3 parte del imperio que estaba bajo el azote, bajo las primeras 4 trompetas,
las dos divisiones occidentales cayeron y bajo la quinta y sexta el imperio oriental fue aplastado. Pero bajo la séptima trompeta toda la gran Babilonia se hundirá para nunca más volverse a levantar. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que ya vamos nosotros mirando que hay mucho material para estudiar y llegar a la comprensión correcta, estudiándolas desde el punto de vista del santuario? Como decía ahí en Apocalipsis capítulo 8, y miren lo que dice el versículo 6, hablando de la primera trompeta. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron para tocarlas. Y luego viene el versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta. Ya nosotros en el primer estudio que está aquí posteado, que está aquí publicado en Seminario Profético Historicista de Guatemala, ahí nosotros analizamos y dimos las evidencias de qué significa tocar una trompeta. Y analizamos que en ese versículo, cuando dice, y 7 ángeles tocan las trompetas, el tocar las trompetas, como dice Joel capítulo 2, es un llamado a congregación. Como dice Josué capítulo 5, es un llamado a guerra también. Y como dice la Biblia, cuando los 7 ángeles son llamados delante del altar de incienso, están siendo congregados estos 7 ángeles, están siendo llamados para ir a la guerra y tocar las trompetas. Por eso, en relación al texto que leímos de el libro de el pionero James White, en relación a Apocalipsis 8 y el versículo 7 sigue diciendo, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados sobre la tierra. Y esta es la expresión que utilizó el pionero James White. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Y ya nosotros leímos aquí en este artículo de las 7 trompetas, el sonar de las 7 trompetas, hablando del pionero James White. Él dice que el imperio romano fue dividido y que una tercera parte se está refiriendo a una parte del imperio romano en el cual fue dividido, y que esa primera parte fueron el lado occidental del imperio romano. Ahora, vamos a seguir avanzando y vamos a mirar que hay otro pastor, más bien dicho, que de igual manera escribió hablando de las trompetas. Miren lo que nos va a decir este otro pionero. Dice aquí, en este libro que se llama Las grandes naciones de hoy, él también escribió acerca de las 7 trompetas. La profecía de las 7 trompetas es una consecuencia. Los acontecimientos predichos en el mismo ocurrir debido a ciertas cosas que se han hecho, estas ciertas cosas se muestra en los primeros 3 pasos, en cada una de las 2 líneas de profecía anteriores en el libro de Apocalipsis. Y miren lo que sigue. Las 7 iglesias y los 7 sellos. Por lo tanto, para encontrar la base de las 7 trompetas, debemos mirar estas cosas que son su causa. La línea de profecía de las 7 iglesias se compone de 7 cartas,
dirigida por el Señor a su iglesia en las 7 fases de su experiencia, desde el primer advenimiento de Cristo hasta el segundo. Si nos damos cuenta, ahí nos está diciendo de igual manera que cuando nosotros hacemos el enlace entre las 7 iglesias y las 7 trompetas, si las 7 iglesias están comenzando en el primer advenimiento cuando Cristo ascendió al cielo, las trompetas de igual manera están comenzando en el primer advenimiento cuando Cristo ascendió al cielo y fue introducido en el lugar santo. Por eso cuando la Biblia nos habla de las trompetas en Apocalipsis capítulo 8, se nos menciona un mueble sagrado del santuario celestial. Y ese mueble sagrado aparece en Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 3. Ese mueble sagrado que estaba en el lugar santo del santuario terrenal y que está en el lugar santo del santuario celestial. Dice Apocalipsis 8:3. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar. En el primer tema que tuvimos, miramos que este ángel es nuestro Señor Jesucristo, teniendo un incensario de oro. Tiene un incensario de oro porque es el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que podemos mirar nosotros que las 7 trompetas están en relación con un mueble especial que se muestra en el lugar santo de el santuario celestial. Y vamos a mirar nosotros en la pantalla para ir analizando este asunto. Miren lo que aparece en su pantalla. Ustedes lo están mirando ahí y están mirando específicamente que ahí aparece el altar de oro que nos mencionó Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2 y el versículo 3. Ahí ustedes lo están mirando en su pantalla. Ahí está el altar de oro delante del trono. Y ese altar de oro que menciona Apocalipsis 8 y el versículo 3 nos dice que se encuentra en el lugar santo de el santuario celestial. Por eso, los pioneros adventistas que estamos leyendo y que seguiremos leyendo, nos mencionan en la correcta interpretación histórica adventista que las 7 trompetas comienzan en el lugar santo antes de 1844. Antes de que el Señor, nuestro gran sumo sacerdote, pasara al lugar santísimo. Por eso es que es bien importante, como decían las citas, que nosotros tengamos una correcta interpretación del santuario celestial. Y ustedes van a mirar que el altar de incienso de oro nunca se colocaba en el lugar santísimo. Y este mueble sagrado siempre se mantenía en el lugar santo. Cuando a Moisés se le dio la orden, a Moisés se le dio la orden específica de colocar ese mueble en el lugar santo. Cuando Salomón fue e hizo el templo, nunca colocó el altar
altar de oro de incienso en el lugar santísimo. Él lo colocó de acuerdo a la orden en el lugar santo, porque ahí es el lugar donde tiene que estar ese mueble. Y los 7 ángeles que la Biblia nos dice de Apocalipsis 8:2, dice que se llamaron a los 7 ángeles y los 7 ángeles vinieron delante del altar de oro. Y vino un ángel con un incensario y dice que también a los 7 ángeles que estaban delante de ese mueble del altar de oro de incienso se le dieron 7 trompetas. ¿En dónde? La pregunta es, ¿en dónde estaba ese mueble en el santuario que Moisés construyó? La respuesta es que ese mueble estaba en el lugar santo. Si queremos interpretar las trompetas hacia el futuro, necesariamente usted tiene que colocar el altar de incienso en el lugar santísimo, porque es ahí donde los ángeles reciben las 7 trompetas delante del altar de oro. Pero yo les hago la pregunta, hermano, aquí, ustedes, si quieren obedecer a Dios, si son fieles a Dios, si ustedes fueran los sacerdotes que trabajaban, que ministraban en el santuario, yo les hago la pregunta, ¿ustedes moverían el altar de oro al lugar santísimo? ¿Qué creen ustedes que haría Dios si moviéramos el altar de oro al lugar santísimo? ¿Ustedes creen que no nos haría lo mismo que le hizo a Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño? Pues precisamente las 7 trompetas no pueden ser interpretadas hacia el futuro porque a fuerzas necesitan mover el altar de incienso de oro al lugar santísimo. Y eso es el error que no aceptan los que interpretan las 7 trompetas hacia el futuro. Sin embargo, miramos nosotros al principio que el santuario fue la clave que les ayudó a los pioneros adventistas a reconocer su error y aceptar la verdad que revela el santuario. Por eso, miramos que las 7 trompetas comienzan en el lugar santo. Y el Señor, a través del santuario, nos está haciendo la invitación para que dejemos los muebles tal y como están y la interpretación histórica, como se ha enseñado a través de los pioneros, tiene que ser aceptada porque así es, porque esa es la verdad. Porque no podemos mover este mueble sagrado más allá del velo que pasa al lugar santísimo. Y ese es el error que no aceptan muchos que están colocando las 7 trompetas al futuro. Ese es el punto clave que les hace a ellos que se les derrumbe toda su teoría, que se les derrumbe su fundamento, porque ese mueble nunca estaba en el lugar santísimo, siempre era colocado en el lugar santo. Pero vamos a seguir buscando más evidencia y vamos a mirar ahora qué más nos dicen los pioneros adventistas, como también la mensajera del Señor a través de los escritos que ella nos dejó y que también la palabra de Dios nos ha dejado. Otro de los pioneros que también escribió, aparte de
el pastor Alonso Trevier Jones, vamos a mirar que él sigue diciendo, recuerden que hoy estamos colocando las bases y estamos poniendo los artículos que vamos a estar utilizando para comprender versículo por versículo de las 7 trompetas. Hemos encontrado, dice el pionero, el pastor Alonso Trevier Jones, en las grandes naciones de hoy, dice, hemos encontrado que las 7 trompetas profetizan las consecuencias de la creación del papado, que surgió de la gran apostasía del cristianismo. El papado se hizo en el Imperio Romano por la unión de la Iglesia apóstata con esa república que había degenerado en un despotismo imperial. Y el resultado al Imperio Romano de la fabricación del papado fue la ruina total de ese imperio. Esta ruina fue realizada por los poderosos ejércitos de los pueblos del norte, que en una sucesión de poderosas mareas desbordó el imperio occidental de Roma. Y miren cómo termina. En el tiempo cubierto por las primeras 4 de las 7 trompetas. Otro pionero que escribió de las 7 trompetas es el que ustedes miran ahí. Y este pionero que ustedes están mirando ahí, y esta fuente es tomada de la página web de la Mensajera del Señor, de sus escritos. Y ahí ustedes van a encontrar que dice Exposiciones Proféticas, volumen 2 de Josías Litch. Y él también nos habla de las 7 trompetas. Y él nos da estas evidencias de las 7 trompetas. Miren cómo él nos habla de estas 7 trompetas. Dice así, el sonido de las 7 trompetas que entiendo ensombrece los instrumentos que el imperio romano debía ser derrocado y subvertido y finalmente arruinado. El imperio después de Constantino se dividió en 3 partes. Por eso les digo que es bien importante que conozcamos la historia. Por eso es que en la época de los pioneros ellos conocían muy bien la historia. Eso es el correcto método de interpretar las profecías, el historicismo. Y sigue diciendo Josías Litch, uno de los pioneros, dice, una tercera parte de los hombres, en alusión a la tercera parte del imperio, que estaba bajo el azote, bajo las primeras 4 trompetas, cayeron las 2 divisiones occidentales, y bajo la 5ª y 6ª, el imperio oriental fue aplastado. Pero miren lo que dice, pero bajo la 7ª trompeta, la gran Babilonia entera se hundirá para no levantarse más. Y aquí podemos mirar nosotros que nos dice el sonido de las 7 trompetas. Este artículo lo tomó el pionero James White para hacer su libro que lleva por nombre El sonar de las 7 trompetas. Es decir que James White creía exactamente lo mismo que creía Josías Litch y otros predicadores que ya venían desarrollando el tema de las 7 trompetas. Algunos pastores modernos han dicho que los pioneros adventistas creían que las 7 trompetas terminaban en 1844.
vamos a mirar nosotros más evidencia que los pioneros adventistas nunca creyeron que las 7 trompetas terminaban en 1844. He escuchado a muchos pastores que dicen, los pioneros enseñaban que las 7 trompetas terminaban en 1844 y por eso ellos están equivocados. Pues aquí vamos a mirar con las evidencias que les estamos presentando que ellos nunca creyeron eso, que ellos se dejaron dirigir por el Espíritu Santo a través del estudio del santuario y dejaron delineadas exactamente los periodos proféticos de las 7 trompetas. Otro de los pioneros que escribió de las 7 trompetas es este pastor, que se llama José Bates. Y en su libro The Opening Heavens, él escribió estas palabras. Dice aquí, en las trompetas se describen las armas en la batalla maometana que atacó a Roma papista. José Bates. Echemos un vistazo a algunas de las cosas que vio y recordemos al mismo tiempo cómo fue dirigido a escribirlas, que cada punto importante podría registrarse. Miren qué fue lo que él escribió. Él vio la abominación, es decir, al papismo. Esto es lo que vio Juan, que hace desolación. 445 años en el futuro. Es decir, que cuando Juan fue llevado en visión, él vio la abominación asoladora. Es decir, él miró al papado 445 años hacia el futuro. Pero miren qué más vio Juan también. Una vez más vio a los 7 ángeles que salían con sus trompetas para sonar. Y miren lo que dice. Describe particularmente los 3 últimos. Así que podemos mirar, ya hemos mirado Alonzo Trevier Jones. Hemos mirado al pastor James White. Hemos mirado al pastor Josías Leach. Hemos mirado ahora al pastor José Bates. Pero vamos a seguir mirando a otro pionero adventista del séptimo día. En este libro que se llama El Gran Movimiento Adventista, este pionero también habla de las 7 trompetas. En la página 81, él dice, la 6ª trompeta se cumplió exactamente. John Norton Lóbulo. En 1838, el doctor Josías Leach de Filadelfia, Pensilvania, publicó al mundo una exposición de las 7 trompetas del Apocalipsis, afirmando, dice aquí, afirmando sobre la base de que un día en profecía simbólica significa un año de nuestro tiempo, que el poder otomano perdería su independencia el 11 de agosto de 1840. ¿Saben qué es lo que están haciendo los futuristas en la actualidad? Han cambiado la interpretación de día por año y ahora la han hecho días literales. ¿Saben de dónde viene esa interpretación de días literales? Esa interpretación viene de los jesuitas para quitar de vista al poder papal y colocarlo en otra mirada. Es decir, que el mundo protestante ya no mire al papado, sino que mire hacia el pasado o que mire hacia el futuro. Y los futuristas ahora están atacando esta interpretación de día por año, cuando
Los pioneros adventistas comprendían y dirigidos por Dios vieron esta interpretación correcta de día por año. Por eso miren lo que sigue diciendo este pionero Lowbrough. Dice aquí, el cumplimiento de la profecía en esa fecha exacta demostró la satisfacción, dice aquí, de miles que un día en profecía simbólica era un símbolo de un año. El hermano Leach dijo que después de la caída del Imperio Otomano en 1840, recibió cartas de más de 1000 infieles prominentes. Algunos de ellos habían sido líderes en clubes infieles, que al cumplir la caída prevista de la independencia otomana, renunciaron a su infidelidad y aceptaron la religión cristiana y declararon su fe en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, que hay mucho material de donde obtener para estudiar la correcta interpretación de las 7 trompetas? Este es el segundo argumento que derriba la interpretación futurista. Porque las 7 trompetas tienen que ser interpretadas en un segundo término en la base día por año, no en días literales. Si las quieren reinterpretar al futuro, tendrían que utilizar el mismo método de estudio, el mismo método de interpretación de día por año. Este método de día por año, de igual manera, derrumba la teoría de colocar a las 7 trompetas hacia el futuro. Vamos a mirar otro fundamento que de aquí vamos a mirar que pueda ser que muchos que miren el video digan, oh, pero son los pioneros. Bueno, pues vamos a mirar ahora este libro de El conflicto de los siglos. Y en el conflicto de los siglos vamos a encontrar en la página 334 que la mensajera del Señor escribió en profecía de acuerdo a la 6ª y la 7ª trompeta. Y miren lo que ella escribió. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, en la fecha misma que había sido especificada. Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Miren lo que dice ahí. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran, como dice ahí, correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas. Y de 1840 a 1844, la obra se extendió rápidamente. Así que podemos mirar, hermanos,
en esta presentación que estamos haciendo el día de hoy, colocando las bases para mañana comenzar versículo por versículo, Apocalipsis 8, versículos de el 6 en adelante, palabra por palabra, versículo sobre versículo. Y vamos a estar analizando el día de mañana con las Sagradas Escrituras qué significa lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 6, 7, 8 y 9. Esos serán nuestros 4 versículos para estudiar mañana. Miraremos qué simboliza granizo, qué simboliza fuego mezclado con sangre, qué significa la tercera parte, qué significa árboles, qué significa que fue quemada toda hierba verde. Miraremos también mañana qué significa una gran montaña ardiendo, qué significa que esa montaña fue lanzada al mar. Miraremos de igual manera esa tercera parte que menciona la segunda trompeta. Miraremos también qué significa que la tercera parte de los navíos fue destruida. Y vamos a ir versículo por versículo, palabra por palabra, y estaremos analizándola desde el punto de vista, desde Génesis hasta el Apocalipsis, para llegar a la conclusión y a la interpretación exacta. Hoy solamente estamos colocando las bases y estamos colocando que como hay mucha evidencia en la historia, específicamente en la historia adventista de las 7 trompetas. Por eso este pionero adventista que muchos conocen, escribió en este libro que se llama Evidence acerca de la escritura y la historia y de la segunda venida de Cristo, hablando del año 1843, donde él dice: las trompetas son una historia del hundimiento del poder civil y eclesiástico de Roma. Las últimas 3 trompetas reclamarán nuestra atención en este discurso. Los primeros 4 tuvieron su logro bajo Roma pagana, los 3 últimos bajo Roma papal. Estas 3 trompetas y 3 infortunios son una descripción de los juicios que Dios ha enviado y enviará sobre esta bestia papal, la abominación de toda la tierra. Por lo tanto, vemos la propiedad del lenguaje de nuestro texto. Ay de los habitantes de la tierra, es decir, los adoradores de esta bestia papal, los seguidores de esta abominación. Por lo tanto, al sonar la 5ª trompeta, Roma papal comenzó a mostrar una debilidad que en cada edad sucesiva se ha manifestado cada vez más hasta que su poder civil se derrumbó y su asunción eclesiástica debe hundirse al sonar la 7ª. No triunfará, no levantarse más para siempre. Las 7 trompetas son una historia de 7 juicios peculiares y pesados enviados sobre la tierra o sobre el reino romano. Por eso, mis queridos hermanos, en esta noche queremos hacerte la invitación para que nos acompañes el día de mañana. Hoy solamente colocamos las bases para el estudio de mañana. Y hemos mirado a simples rasgos que hay mucho material de dónde obtener para estudiar las 7 trompetas.
Hemos mirado cómo los pioneros interpretaban las 7 trompetas. Hemos mirado cómo ellos han dejado artículos de las 7 trompetas. Y el día de mañana estaremos analizando la primera y la segunda trompeta. Mañana comenzaremos a delinear esos versículos que no tienen absolutamente nada que ver con la interpretación futurista que muchos en la actualidad le están dando. Y nos vamos a fundamentar en la palabra de Dios y nos vamos a fundamentar en los escritos de la mensajera del Señor, en los escritos de los pioneros y sobre todo nuestra base será el santuario celestial. Por eso, este tema de hoy ha sido solamente el tema de introducción y para hacerte la invitación a que, así como los pioneros adventistas dijeron en 1844, cuando ellos tenían ese error, ellos fueron al santuario y ahí en el santuario se les reveló esta cadena de verdades que hoy por hoy nosotros necesitamos conocer. Específicamente esta cita, hermano. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Podríamos decir, el asunto del santuario fue la clave o será la clave que nos aclarará el misterio del desengaño de las 7 trompetas. El asunto del santuario será el que nos revele todo un sistema de verdades y que nos ayudará a formar un conjunto armonioso de las Sagradas Escrituras, específicamente del libro de Apocalipsis. Y el asunto del santuario será la clave que demostrará que la interpretación histórica es dirigida por la mano de Dios y que esta interpretación histórica ha sido dirigida por Dios y fue la que dirigió el gran movimiento adventista. Por eso, hermano, te hacemos la invitación que nos acompañes el día de mañana a las 6 de la tarde, hora de California, a las 8 de la noche, hora de Guatemala. Y que el día de mañana vengas preparado con una libreta, lápiz, para ir anotando el simbolismo de lo que significan la primera y la segunda trompeta. Y vayamos aclarando versículo por versículo, párrafo sobre párrafo. Como dice Isaías, capítulo 8, donde dice un poquito aquí, un poquito allá. Y nos muevamos a través de todas las Sagradas Escrituras para encontrar la correcta interpretación de las 7 trompetas. Entenderemos realmente y miraremos que Dios nos ha dejado en su palabra la revelación del Apocalipsis, que no es un libro sellado, que es un libro abierto, y que aquellos que le buscan en toda humildad y sinceridad y quieren ser enseñados por Dios, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso te invitamos el día de mañana aquí a Seminario Profético Histórico de Guatemala, a que nos acompañes a la misma hora, 8 de la noche, hora de Guatemala, 6 de la tarde, hora de California. Vamos a ponernos de rodillas y esperamos en Dios que el día de mañana nos acompañes nuevamente.
Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos hecho, Señor, la introducción de lo importante que es el asunto del santuario. Específicamente, Señor, el asunto del santuario celestial. ¿Cómo están acomodados los muebles sagrados? ¿Cómo estás llevando a cabo tu ministerio allá en el cielo? Y cuán importante es que tu pueblo conozca el asunto del santuario, porque fue el que aclaró los errores que tenía tu pueblo allá en 1844. Y es el mismo santuario el que va a revelar el error que muchos tienen en diferentes interpretaciones proféticas. Gracias, Señor, porque nuestros hermanos que nos acompañaron el día de hoy se quedaron hasta el final. Y a ellos mismos, Señor, pedimos al Espíritu Santo que le pongas en tu corazón, que el día de mañana nos acompañen para caminar sobre las sagradas escrituras y discernir lo que tú tienes escrito ahí. Bendícelos. Ayúdanos, Señor, a estar mañana aquí para seguir compartiendo tu palabra. Y que a la final, Señor, tu nombre sea engrandecido y enaltecido. Que nadie hasta el momento de ahora, Señor, tome partido o tome lugar, sino que, así como dijo el apóstol Pablo, Señor, escudriñadlo y retened lo bueno. Vamos a mirar aquí si todo lo que se diga está de acuerdo a tu palabra y que al finalizar, Señor, todo lo que está escrito, cuando terminemos esta serie, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo nos revele, tome su posición. Es hora, Señor, de despertar, es hora de traer un reavivamiento y una reforma y seguir al único Dios verdadero. Por eso, Señor, te suplicamos y te rogamos que pongas en nuestros corazones el estar el día de mañana para seguir escudriñando tu palabra. Bendice este ministerio, Seminario Profético Historicista de Guatemala. Bendice a nuestros hermanos que están detrás de cámara. Bendice a cada uno de sus familias, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo.